Apreciados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz, aquí para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. También queremos agradecer a todos nuestros amigos que semana a semana están compartiendo este tiempo con nosotros y a aquellos que están suscribiéndose, aquellos que están dándole un like o aquellos que también tienen alguna inquietud, alguna pregunta y se comunican con nosotros. Quisiéramos que el Señor les bendiga grandemente y que cada vez que nos acercamos al estudio de la palabra de Dios podamos salir reconfortados y bendecidos. Aquí la lección 4. La escuela sabática para esta semana se titula Las ofrendas para Jesús. Y vamos a tener el versículo de memoria, pero como cada semana nuestro hermano Ezequiel Peña nos trae el versículo cantado, así que vamos a escucharle. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Que pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí. Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Muy bien, después de haberle escuchado a nuestro hermano Ezequiel Peña, vamos a repasar el versículo. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo 116, versículos 12 al 14. Dice así: ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Qué hermoso versículo, ¿verdad? ¿Con qué pagaré al Señor? Todas las maravillas, todas las cosas que Él dispone para nosotros, en realidad no hay con qué ni cómo pagarle. Además del diezmo, como hemos estado estudiando, que le pertenece al Señor, por supuesto, vienen las ofrendas. Las ofrendas provienen de aquel 90% que nos queda a nosotros. Y es algo que nosotros realizamos, damos de corazón. Aquí es donde comienza la generosidad genuina y verdadera de aquel que dice amar y servir al Señor. Porque el diezmo es del Señor, se lo devolvemos, pero de los 90% que nos queda, de allí yo doy algo ya de lo que es mío, algo que nace de mi corazón, algo de lo cual yo en forma de gratitud se lo entrego a Dios. Hay muchos registros en la palabra de Dios que nos hablan acerca de esa dadivosidad del pueblo israelita, del pueblo judío, de los cristianos, que siempre estaban dando ofrendas, daban ofrendas por el pecado, daban ofrendas de agradecimiento, daban ofrendas por los pobres, daban ofrendas para construir el hermoso y fabuloso templo. Siempre estaban dando ofrendas. Así que la ofrenda es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente por Jesucristo, porque Dios dio a Jesús
Y por la salvación que Él nos ofrece, ahora también nosotros respondemos. Respondemos de una manera amorosa, agradecida, desprendida y voluntaria. Eso es lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros como cristianos a experimentar. La experiencia de la dadivosidad es realmente una experiencia de relación personal con Dios. Una relación de amor que se manifiesta no solamente en palabras, sino en hechos, en actos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos a la novia o a la esposa que la amamos, una cosa es decirlo, pero lo más importante es demostrárselo. ¿Y cómo se demuestra? A través de actos, a través de hechos, a través de una manifestación vívida, visual, de lo que estamos diciendo. Así que, ¿cuál es la motivación entonces para dar? La motivación es el amor. Debe ser el amor. El amor debe primar por encima de cualquier cosa y nosotros deberíamos dar por amor. Más que por una obligación, por una presión, por un compromiso. Son muchas las razones por las cuales podemos dar algo a alguien. Pero para Dios, principalmente, deberíamos dar por amor, en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando entregamos nuestro dinero a Dios, porque ese 90% es nuestro, lo hemos ganado, nos pertenece, entonces este dinero que entregamos a Jesús, en realidad lo que está haciendo es fortalecer nuestros vínculos, nuestra relación con Él. Y de esta manera nos sentimos unidos, porque estamos en esa experiencia de dar y recibir, compartir, porque el Señor dice que todo le pertenece a Él. Y nosotros decimos como el salmista, ¿verdad? Como se registra también en Primera de Crónicas, Señor, aunque todo es tuyo, de lo tuyo te damos, de lo recibido de tu mano te damos. En Mateo capítulo 6, versículos 31 en adelante, encontramos una manifestación de Jesús que tiene mucha importancia y trascendencia, porque aquí nos habla acerca por qué muchas personas están afanadas, estresadas, preocupadas por lo material principalmente. Y estas cosas materiales son las que nos quitan la tranquilidad. Las deudas, problemas financieros, bancarrota, cuando invertimos en algo y las cosas no van bien. ¿Qué pasa con nosotros? Nos deprimimos, nos estresamos, nos preocupamos, nos quedamos con una situación de mal sabor, ¿verdad? El Señor nos dice aquí en su palabra, a partir del versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene algo muy importante que nuestro Señor Jesucristo lo recalca y nosotros tenemos que subrayarlo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Las cosas materiales, las cosas secundarias, las cosas que son accesorias, ¿verdad? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Querido amigo, querido hermano, ¿por qué vivimos afanados, estresados? ¿Por qué no ponemos nuestra confianza en Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios de todo corazón y le decimos, Señor, quiero hacer una sociedad contigo? Quiero entablar una relación de confianza plena, dependencia total. Aquí el Señor está hablando de las aves, de las flores del campo, que las aves, dice, tienen su alimento diario y no están afanados. Las flores hermosas del campo un día son hermosas, otro día ya dejan de existir. Y nosotros, que somos sus hijos, con mayor razón, deberíamos confiar en que el Señor va a proveer el sustento, el techo, el alimento, el vestido, todas las cosas que necesitamos. Pero si es que ponemos a Dios en primer lugar.
¿Por qué? Porque Él es el que provee. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Él sabe de qué necesidades tienes, por qué estás pasando. Dios conoce lo más íntimo de tu ser y de tu corazón. Y cuando tú realmente clamas a Dios, buscas a Dios porque conoces que ese Dios responde, que ese Dios te va a ayudar, entonces tú vas a ver la manifestación de Dios en su plenitud. Porque la palabra de Dios dice que cuando probamos a Dios, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, pero confiamos en el Señor, Él nos responde y dice que abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones. Y aquel que es fiel, lo bendice. Aquel que es fiel, lo protege, ¿no? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La bondad de Dios se manifiesta para siempre. En el libro de Deuteronomio, vamos a irnos a Deuteronomio y vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 28. Y allí vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En estos dos primeros versículos nos muestra de una manera clara que si nosotros somos fieles a Dios y respetamos su palabra, dentro de su palabra están los mandamientos. Esos mandamientos que Dios nos da son para nuestro beneficio, son para nuestra felicidad, son para que nosotros disfrutemos de todas las bondades que Dios quiere darnos, pero solamente las conoceremos a través de su palabra. Y cuando nosotros seamos espirituales, cuando tengamos el Espíritu Santo, el Señor abrirá nuestro entendimiento y podremos comprender plenamente que esa voluntad de Dios es lo mejor. Porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe el momento preciso en el cual tú vas a necesitar algo. Así que las ofrendas son una evidencia de nuestra voluntad de sacrificar algo de lo que es nuestro para con Dios. Algo de lo que yo tengo y dárselo a Dios. Si nosotros comenzamos a tener esta experiencia, mis queridos hermanos, ustedes van a ver que Dios es mucho más dadivoso que nosotros. Él nos va a dar, Él nos va a devolver, Él nos va a dar bendiciones mucho más grandes de las que nosotros nos imaginamos. Una ofrenda proviene de un corazón que confía en Dios, que sabe que Dios es un Dios de bondad y de amor. Nuestras ofrendas fluyen de un corazón que ha aceptado a Cristo por fe como su único y suficiente Salvador personal, que obra a través de esa gracia maravillosa para la redención del ser humano. Esa debe ser nuestra motivación para dar. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te motiva a ti a dar? ¿Qué es lo que te mueve a dar? ¿O no das? Si no das, ya hay un peligro. Dios nos ha creado a nosotros con un corazón bondadoso y bueno y dadivoso. El pecado hace que nosotros nos transformemos en seres egoístas, orgullosos, llenos de soberbia. Y ese egoísmo es el que crea una ruptura en nuestra relación con Dios. Dios quiere restablecer esa relación, pero tenemos que quitar el egoísmo de nuestro corazón. Entonces tenemos que ser motivados por la dadivosidad, porque Dios está por encima de todo y de todas las cosas. Y recordemos que el que da poco recoge poco, el que siembra poco cosecha poco. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Yo quisiera llevarles a ustedes aquí a 2 de Corintios, capítulo 9, donde el apóstol Pablo nos dice de manera puntual, ¿no? Aquí en versículos 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios
ama a aquella persona que da con alegría, con gusto, con generosidad y con esa dadivosidad que nace de un corazón agradecido. Y el Señor nos llama y nos insta a que seamos agradecidos, que seamos felices y que seamos dadivosos, ¿verdad? ¿Qué porción de las ofrendas vamos a dar? Usted puede decir, pastor, muy bien, ok, tenemos que dar nuestro diezmo de Dios, devolvérselo, ahí se lo devolvemos. Me queda el 90%. ¿Qué cantidad de ese 90% se lo voy a dar al Señor? Eso es voluntario. Eso nace del corazón. A veces nosotros queremos imponer algo, pero no. Es voluntario, es algo que tú debes de darle al Señor de acuerdo a lo que el Señor te da a ti. Es una respuesta de amor. Vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 16 y versículo 17. Y de esta manera veamos qué nos dice el Señor. Dice Deuteronomios 16 y versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí está la respuesta. Más claro no hay. Cada uno con la ofrenda de su mano. Y en el versículo 16, la última parte, dice todavía, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiere dado. Si Dios te dio muchas bendiciones, pues le darás mucho. Si Dios te dio poco, pues le darás poco. Es proporcional a lo que el Señor te da. No es que es una cantidad fija o específica. Cada uno da de acuerdo a cómo nace en su corazón dar. El Señor quiere que aprendamos a ser agradecidos y dadivosos como Él lo es. Nuestras ofrendas son un reconocimiento a esa expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros y por todos esos dones que Él nos da. El don principal es el don de la vida. Dios es el que nos da la vida, pero también el Señor nos da la redención. La redención es aquella salvación ofrecida por Cristo, pagada en la cruz, derramando su sangre. También el Señor nos la da gratis, solamente tenemos que aceptarla. Pero también el Señor nos da el sustento diario, un techo, un trabajo, una familia. Todas esas cosas el Señor nos da para que nosotros podamos mantenernos felices y contentos y vivamos una vida que sea digna. Pero también el Señor nos da bendiciones de todo tipo, abundantemente. Por esto el Señor quiere que nosotros manifestemos un espíritu de gratitud. Hoy en día, tristemente, se están perdiendo esas buenas costumbres. Ya no se les enseñan a los niños a decir gracias, por favor. Entonces, cuando uno pierde, ¿no?, esa buena costumbre, esa virtud de saludar, de ser agradecido, entonces no lo dice y poco a poco tampoco lo hace. Así que debemos enseñar, debemos inculcar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes a ser agradecidos, a ser desprendidos, a compartir. A veces compartimos, pero con un grupo selecto, con algunas personas que nos caen bien, con el hijo que es más afín conmigo, ¿no? Entonces, o si la esposa hizo algo, tuvimos un enfrentamiento, ya no le doy. Esa mezquindad es la que tenemos que quitar del corazón. Tenemos que tener un corazón perdonador, de reconciliación, pero también dadivoso. Vamos ahora a los salmos. Tenemos un salmo muy importante porque nos llama a este compromiso, ¿no?, de dar al Señor con dadivosidad, con corazón alegre. Y aquí en el Salmo 116 y versículos 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ahora pagaré a Jehová mis votos delante de todo su pueblo.
Claro, porque los, los judíos habían establecido de que las ofrendas se traigan al santuario y todos venían. Habían 3 fechas importantes de donde todos los pobladores venían a adorar a Dios, ¿verdad? Y en esos momentos en los cuales ellos venían hasta Jerusalén, no venían con las manos vacías. Ellos venían para agradecer por las bendiciones que Dios les había dado, por aquellas cosas hermosas que Dios les había otorgado. Y ahora era el momento de agradecer. Traían ofrendas, traían cosas materiales para ponerlas allí delante del Señor. ¿Cómo podríamos pagar por todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestro favor? Por todos los cambios que ha operado en tu vida, por los milagros que ha realizado. Es que en realidad nunca podríamos pagar. Todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios ha hecho no tiene precio. Nunca podríamos nosotros cuantificar todo eso. Lo que demos siempre quedará corto. Pero recordemos, de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar, dice Mateo 18. Y nuestras ofrendas también contribuyen al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. Porque al final, el fin de todo es que nosotros tengamos un carácter semejante al de Cristo. Lo único que llevaremos al cielo será el carácter. Y la dadivosidad, el desprendimiento, es lo que prepara el carácter para ser más y más semejante al de Cristo. Y es lo que buscamos como hijos de Dios. Así que la pregunta, ¿qué porción daremos de ofrenda a Dios? La respuesta es, de acuerdo a la gratitud que tú tengas para con Dios. De acuerdo a lo que el Señor te dé. De acuerdo a lo que tu corazón diga. Déjate guiar por el Señor. Déjate conducir por el Señor. Ahora, también las ofrendas forman parte de nuestra adoración a Dios. La adoración no solamente es ir y escuchar el sermón, ¿no? El culto. La adoración también es el canto. La adoración también es el estudio de la palabra. La adoración también es ir y orar, ¿no? Participar de la música, pero también es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Eso es algo que nosotros deberíamos tener presente. La adoración tiene varias partes, ¿no? Tiene varias funciones y al final eso nos prepara a nosotros para estar en la presencia de Dios. El estudio y la predicación, la oración, la música y los diezmos y ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Y aunque no hay un orden en el culto, nosotros seguimos un orden para que podamos estar en armonía entre todos delante del Señor. También queremos recordar que así como la ofrenda es un acto de adoración y como los judíos no venían con las manos vacías delante del Señor, nosotros debemos también acostumbrarnos a venir a la iglesia, a venir a la presencia de Dios con algo con lo cual agradecer, ¿no? Algo con lo cual mostrar nuestra gratitud a Dios. Son 6 días que hemos trabajado, que hemos hecho actividades, que hemos hecho un sinnúmero de cosas. En esos 6 días Dios ha obrado, Dios se ha manifestado. Y algo el Señor ha hecho en esos 6 días, de lo cual el sábado tenemos que venir a agradecer. Tenemos que venir y poner una ofrenda de gratitud, una ofrenda por la reconciliación o por lo que el Señor haya hecho en nuestras vidas. El Señor nos dice, traed ofrenda delante de mí. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Realmente es un privilegio, pero también una oportunidad y una responsabilidad llevar nuestras ofrendas delante del altar. Ya en el jardín del Edén, cuando por culpa de la desobediencia, del pecado, nuestros primeros padres, Dios les enseñó, ¿no? Historia de la Redención, capítulo 1, dice que Dios les enseñó cómo hacer el sacrificio y ellos tenían que llevar aquel corderito y quitarle la vida. Ahí fue el primer momento en que ellos derramaron lágrimas viendo a un animal dejar de respirar, morir. Ahora, Caín y Abel también se les enseñó lo mismo, ¿no? Tenían que venir
y traer una ofrenda delante del Señor, ponerla delante del altar. ¿Qué trajo Abel? Lo mejor de su ganado, un corderito, una oveja, y la puso allí para el Señor. ¿Qué trajo Caín? Lo mejor de sus frutos, lo mejor de su cosecha. ¿Cuál aceptó el Señor? Aquello que fue, en primer lugar, en base a la obediencia, porque Dios había dicho que debería haber derramamiento de sangre. Segundo lugar, ¿no? Deberíamos nosotros estar en armonía con el plan de salvación. El cordero simbolizaba a Jesús, el que quita el pecado del mundo. Y en tercero, el corazón agradecido, alegre y con contentamiento. Es importante la motivación, es importante la adoración, pero es importante también la obediencia, ¿no? Traer al Señor una ofrenda debe ser una ofrenda de gratitud, con un corazón alegre y agradecido. Es un acto de adoración y es parte de nuestra experiencia de adoración a Dios. Ese momento en que doy mi ofrenda con mi propia mano, estoy mostrándole al Señor que lo amo y que estoy agradecido por lo que Él hace. Y recordemos también que Dios toma en cuenta y Dios toma nota de todas nuestras ofrendas. Nosotros encontramos en la Biblia, ahí en el libro de Marcos, la experiencia de aquella mujer que trajo aquellas moneditas más pequeñas, ¿no? Esas blanquitas, que juntas esas dos moneditas formaban un cuadrante, que era lo más pequeño que podría haber. Tal vez ella, mientras otros venían trayendo grandes cantidades de dinero, Jesús la observó. Y debe haber estado cerca para poder ver esas moneditas. Y le dijo a los discípulos, miren, los demás traen de lo que les sobra, pero ella ha traído más que ellos porque ella dio todo lo que tenía. Ella lo dio de corazón. ¿Y por qué lo dio? Porque ella sabía que lo que el Señor había dicho, había ordenado, era que uno traiga para que los que trabajan en el ministerio vivan del ministerio, para que aquellos que sirven en el santuario puedan seguir ministrando. Y ella decía, aquí está mi aporte, aquí está lo que yo voy a dar para que este santuario, para que este templo siga funcionando. Qué bonito y qué hermoso es cuando nosotros también nos acercamos a Dios de esa manera. Aquí traigo mi ofrenda para que paguen el bill de la luz, para que limpien la iglesia. Tal vez yo no puedo venir a limpiar, pero aquí está para que alguien limpie, para que hayan flores hermosas, para que renueven la pintura o para que arreglen el jardín. Algo que quisiera yo que se vea la iglesia hermosa, bonita, que es la casa del Señor, ¿no? Y tenemos que aprender de esta mujer que dio con un corazón agradecido, y ese agradecimiento que acompañó su donativo tenía la más grande de todas las fuerzas, el amor. En Hechos 10:1 al 4 encontramos también la experiencia de Pedro cuando fue a visitar a Cornelio, ¿no? Y ya se había dicho de Cornelio que era un centurión romano muy fiel. Dice que él daba sus donativos, daba sus ofrendas. Y cuando se vino a mencionar de él, dice que él estaba dando ofrendas y que habían llegado a la memoria del Señor. Había un registro. Dios está tomando en cuenta lo que tú haces, lo que tú das. También encontramos aquí una experiencia muy interesante, donde nos dice Mateo 6:21, dice, donde está el tesoro de ustedes, allí también está su corazón. A veces nosotros amamos más las riquezas que a Dios. Amamos más el trabajo que a Dios. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, pero el que debe estar en primer lugar es Dios. Las riquezas no son malas. Lo malo es el amor a las riquezas. El dinero no es malo en sí, es necesario. Pero cuando amamos más al dinero que a Dios, cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, allí es donde vienen los problemas. Entonces, las ofrendas también tienen proyectos especiales.
las ofrendas tienen un destino para el cual se están entregando. Y mis queridos amigos y hermanos, nuestra responsabilidad termina donde comienza la del otro. Dios me ha pedido a mí que yo dé mi diezmo y mi ofrenda. Ahí termina mi responsabilidad delante de Dios. Cómo lo utilicen los demás es la responsabilidad de ellos y Dios le pedirá cuenta a ellos. Pero si me pide cuenta a mí, Señor, yo di, yo entregué, yo fui fiel y entregué estas ofrendas también para que se haga la obra de Dios. En el caso de María, ¿no? Cuando Jesús estuvo allí en una reunión y ahí estaba Lázaro y estaba Marta, dice que María entró y tenía un alabastro de un perfume carísimo, carísimo. Si nosotros hacemos cuentas de todo lo que tenemos, vamos a ver que en efectivo, en líquido, como se dice, tenemos pequeña cantidad. Mayormente el resto lo tenemos en acciones, ¿no? Lo tenemos en otros fondos, ¿no? Tal vez en propiedades. Y de todo lo que tenemos, lo que tenemos en propiedades o lo que tenemos como activos fijos es como el 90%. Y solamente un 1-2% lo tenemos en líquido o en efectivo. La mayor cantidad lo tenemos en propiedades o en auto o en inversiones. En efectivo es poco. Normalmente lo que damos a Dios es de ese efectivo que tenemos o que recibimos, ¿no? Entonces, cuando María trae ese perfume, ¿qué es lo que dice uno de los discípulos? Se hubiese vendido para darlo a los pobres. Eso cuesta el sueldo de un año. Ella estaba dando de ese grueso. No de lo líquido, sino de aquello que formaba parte de su gran capital, de aquello que ella lo tenía para ofrecerlo a Dios de corazón. Es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Pero también la Biblia nos relata el hecho de Bernabé. Ahí me quisiera detener un momentito porque dice aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y versículo 36, lo que hace la diferencia entre una persona que está dispuesta a dar más de lo que normalmente da. Dice aquí en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos que él había dado de ese frasco grande, no del frasco chiquito, sino del frasco grande, de allí donde están las propiedades, de allí donde están las inversiones, allí donde están todas aquellas cosas de las cuales fácilmente no las podemos tomar, pero a veces tomamos de aquí porque aquí está nuestro dinero contante y sonante. Y de ahí, de ese frasquito chiquito, de ahí damos, ¿no? La lección dice que tal vez puede llegar a un 9% del 100% de lo que tenemos. Y ese 91% lo mantenemos como activos, pero que son fijos, ¿no? ¿Qué hizo María? Dio de este frasco grande. ¿Qué es lo que buscaba Judas? Llenar su frasco chiquito porque vendió a Jesús por una pequeña cantidad. Ahora, ¿qué hizo este discípulo? Dice aquí Bernabé. Dice, vendió una propiedad que tenía y la dio. La entregó a los apóstoles porque él sabía que era importante al comenzar la obra de la iglesia satisfacer muchas necesidades. Y él se desprendió de eso con gozo, con alegría, con amor. Ahora, ¿por qué lo hizo con gozo? Porque él tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer las cosas con un espíritu de agradecimiento. Así que, mis queridos hermanos, dar al Señor no es desperdiciar, no es perder, es invertir. Estamos invirtiendo en tesoros
eternos, celestiales. El Señor quiere que tú y yo nos preparemos en esta tierra siendo desprendidos, amorosos, siendo dadivosos y curándonos pues de ese egoísmo que lo que hace es destruir y quitarnos la alegría de servir fielmente al Señor. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a ser dadivosos. Que podamos ir el sábado a la iglesia con nuestro sobrecito. Y Señor, aquí está mi ofrenda. Aquí está mi gratitud por lo que tú hiciste esta semana. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración.